Seguimos con esta parte 2 de Génesis 26, en este proyecto de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento. Y como les dije anteriormente, orando, preguntándole al Señor, el Señor trajo a mi corazón este capítulo 26 de Génesis. Entonces, lo que hago es tratar de ayudarte y de transmitirte lo que Dios desea hablarte, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar mucho más de mis palabras, mucho más de lo que yo pueda decirte. Decirte que todo lo que yo hablo, de lo que enseñe, es lo que el Espíritu Santo me enseñó, me guió de estos tratos, de estos procesos de Dios en mi vida, de este oír día a día, de escribir día a día. Empecé a escribir los devocionales hace muchos años, pero Dios me permitió en las redes sociales a fines de 2018, principios de 2019. Y ha sido una constante, un día a día. Y doy gracias a Dios por eso y gracias a Dios por cada uno de ustedes que me han sostenido en fe, al leer, al compartir cada uno de los escritos. Y gracias a Dios que hoy me permite poder hablarte de esta palabra, que es una palabra que en algún momento se hizo realidad en mi vida y este proceso pasó por mi vida. Leímos Génesis 26, hemos hablado de Isaac cuando ya sale de la tierra de los filisteos a causa de que se hizo muy rico, mucho trabajo, mucha riqueza, muchos ganados, Dios lo había bendecido. Y dice que Isaac se fue, versículo 17 de Génesis 26, Isaac se fue de allí, de los filisteos, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y de esto quiero hablarte hoy. Esto el Padre quiere ministrarte. Y oro a Dios en el nombre de Jesús para que realmente sea desde el Espíritu de Cristo a tu espíritu. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Y es de acuerdo a esos conflictos, a esas situaciones, que Isaac les va poniendo nombre. Abraham abrió pozos de aguas. Los pozos de agua en la Biblia manifiestan la bendición del Padre. Abrían pozos de agua para poder regar, para poder dar vida a los animales y para poder sustentarse ellos. Pero también pozos de agua en el Espíritu. Y de eso el Señor quiere hablarte, de esos pozos de agua de Él, de Cristo, que Él puso en tu espíritu, en tu vida, para dar de beber a otros. Dice que los filisteos los habían cegado, los habían tapado, los habían llenado de tierra a todos los pozos que había abierto su padre. Toda la bendición que dejó Abraham sobre la tierra a través de estos pozos de aguas, los filisteos los taparon, los cerraron. Y si los taparon, no había vida en ese lugar, no había cómo dar agua, cómo dar bendición a otros. Y mi pregunta es, ¿alguna vez pensaste que Dios puso en vos depósitos de vida, depósitos de agua, depósitos de bendición, de fe, todo lo que puso en vos para dar a otros? Y llamémosle un pozo, algo profundo. Y cuando hablamos de pozo, nos hablamos así como cuando la mujer samaritana va a buscar aguas de ese pozo natural. Y Jesús le dice que si bebiera de él, no tendría sed jamás. De esos pozos son los que Dios quiere hablarte, los que Él puso en vos. Y que por alguna razón, algunas circunstancias se cerraron. Quizás te desilusionaste, quizás te mintieron, te engañaron, quizás confiaste y luego tu fe se apagó por una palabra, por una promesa que
viste que pasaba el tiempo y no llegaba, y eso debilitó tu fe. Quizás por palabras de envidia que te dijeron otros, aún dentro de una congregación. En algún tiempo los pozos de agua que el Padre había puesto en mi vida se taparon. Hace muchos años, en una primera congregación donde estuve, a causa de envidias, pero no de los hermanos, del liderazgo. Ellos taparon esos pozos de agua, esos depósitos de fe que Dios había puesto en mí, esa bendición que Dios había puesto en mí, con palabras de envidia, con palabras con palabras de incapacidad, con palabras deshonestas, con abusos espirituales. Y esos pozos, esos depósitos de bendición que Dios había puesto en mi vida se taparon y me quedé sin propósito, me quedé en un desierto. Y ahí estuvo el Dios de toda gracia, el oportuno socorro. Mi clamor de rodillas, muchas noches, muchas, sin dormir, clamando por mi esposo, por mis hijos. Y los pozos se habían tapado, hasta que Dios, en su amor, nos rescató con una palabra, con un diseño. Él nos trajo a donde me congrego hoy, a donde nuestras semillas como familia empezaron a dar fruto, donde se abrieron y se destaparon esos pozos, donde hubo pastores conforme, donde hay pastores conforme al corazón del Padre que destaparon esos pozos que otros habían tapado con tierra, con cizaña, con mentiras, con palabras, con descrédito, con deshonra, con crítica, con opiniones, con un antidiseño de Dios, con una imagen falsa de la paternidad de Dios. Y ahí estuvo el Padre. Y se destaparon esos pozos. Se habían tapado a causa de tanta tristeza, tanta amargura, tanta desilusión, tanto dolor, el no entender. La Biblia decía una cosa y estas personas en nombre de Jesús hacían otras. Esto que se llamaba congregación. Y no estoy juzgando, estoy contándote mi testimonio. Y Dios abrió esos pozos. Y quizás hoy tus pozos se cerraron. Porque te ofendieron, porque te lastimaron, porque alguien de mal carácter que todavía no pudo gobernar su ira, quizás te insultó, te maltrató. Y a veces el perdón es nuestro recurso, pero no es un proceso, no es tan rápido, es un proceso poder perdonar. Y cuando empecé a perdonar se empezaron a abrir esos pozos de agua para bendecir a otros. Encontré un propósito. Isaac volvió y abrió los pozos de agua que los filisteos los habían cegado, los habían tapado a todos los que había abierto Abraham. Habían dejado sin agua. Y si nos ponemos a pensar, ¿puedes oír a Dios? ¿Te da sensación a veces que tus oídos están como tapados a la voz de Dios? Si pensamos que el agua es la palabra de Dios y los pozos de agua se habían tapado, es decir, se había tapado la voz de Dios. No había cómo fluir esta voz de Dios, porque los filisteos se encargaron de que no llegara la voz de Dios, de tapar los pozos. Y quizás hoy te cueste escuchar a Dios, pero quizás se trata de que tus oídos se taparon a causa de palabras que no eran de Dios, palabras que te dañaron, que te lastimaron, que te angustiaron. Y sé que a muchos quizás esto no les guste, porque quizás en algún momento taparon los pozos de otros, con actitudes, con palabras, con comentarios. Pero yo estoy hablando verdad. Estoy hablando lo que yo viví, mi testimonio. Dios sanó muchas heridas ministeriales, muchas heridas. Cuando llegué a donde hoy me congrego, llegué muy herida.
muy desilusionada, pero Dios sostuvo. Así como dice la palabra, el pábilo que humea no se apaga porque Dios lo sostiene, así llegué, como un pábilo que humea. ¿Viste el hilito de la vela que humea, que ya se apaga? Así llegué. Y ahí Dios, a través de pastores, discipuladores, amigos, volvió a darme vida y a abrir esos pozos de agua. Y eso quiero impartirte hoy. Que se destapen esos pozos de agua que Dios puso en vos para que bendigas a otros. Que se destapen tus oídos. Que puedas dejar en el Padre todo ese ruido, todas esas palabras, todo eso que te lastimó. Y puedas dejarlo en Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, me puedes escribir. Para ayudarte, para guiarte, para poder estar orando. Y es eso que el Señor quería hablarte. Por eso Él me habló de este capítulo 26 de Génesis. Cuando Isaac vuelve a abrir los pozos de agua. Y no fue fácil abrirlos. Hubo conflicto, hubo oposiciones, hubo situaciones difíciles. Abre uno y hay problema, abre el otro y hay problema. Y recién en el tercero dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hubo un proceso. Y así es un proceso con vos, este oír, este leer la Biblia, porque esto de leer la Biblia, de oír a Dios, de lo que Dios te habla a vos, es un proceso porque se están destapando todos esos pozos de agua de vida que hay dentro tuyo para que des de beber a muchos, se están destapando, porque dice que el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva, de aguas de vida. Y quizás crees, pero no puedes lograr que esos ríos fluyan. Esas palabras de vida, esa bendición, es porque están tapados los canales, están tapados los pozos. Los taparon los filisteos con la envidia, con los celos. Pero Dios hoy viene a decirte, destapa esos pozos, como hizo Isaac. Le costó. Si vos lees Génesis 26, le costó. Pero al fin logra decir, Jehová nos ha prosperado. Y eso quiero dejarte hoy. Quiero dejarte esta palabra para que sigas meditando, preguntándole al Señor qué te quiere hablar a vos. Yo te cuento mi testimonio y mi experiencia. Y oro a Dios en el nombre de Jesús que el Padre te guíe paso a paso para que se abran esos depósitos que puso en vos. Esos depósitos, esos pozos cerrados por tierra, por celos, por envidia, con mentiras, con palabras deshonestas, Dios los abra y puedas dar testimonio un día de lo que hace el Señor, cómo Dios a través de su palabra abrió los pozos de bendición que hay en vos, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia. Para Dios son muy importantes los pozos de agua. En el espíritu, espirituales, significan mucho. Significan mucho. Y significa mucho lo que Dios mismo puso en vos para que des a otros. Así que quiero bendecirte. Nos puedes escribir, nos puedes contar, nos puedes preguntar. Dios te bendiga.